en centenares de años. Y entonces cuando caen los aguaceros, el agua desaparece y el río poco a poco se va secando. Y Pero también, es que van y hay mayores desbordamientos, de ahí que cuando viene un aguacero grande empiezan a provocar daño, las aguas se desbordan. Digamos. exactamente. Bueno, Pero a eso se suma, algo que yo los invito a ustedes que hagan un programa especial para eso, la cuestión de la mega minería. La situación que hay en la República Dominicana es una cosa demencial en ese sentido. Demencial. Aquí hay 300 y pico de permisos de exploración para establecer minas de distintos tipos, pero el grueso de cielo abierto, que utilizan cianuro y mercurio para separar los metales y que necesitan presas de cola para que todos los desperdicios se vayan ahí. Esas presas de cola casi siempre se desbordan y hay que tirar todo ese desecho hacia afuera o se accidentan y entonces aquello es un Bueno, es un esa es una de desastre. tus preocupaciones. ¿Cuál otra en la Cámara de Diputados vas a ejercer? Ahora estamos pendientes del presupuesto nacional. Estamos pendientes del presupuesto nacional, quizás no para plantear un presupuesto alternativo, sino para señalar claramente las anormalidades que existen en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí hubo una crisis bancaria hace unos años. Ajá, el 2003. La deuda cuasi fiscal del Banco Central anda por 425.000 o 435.000 millones de pesos. La del Banco Central. La del Banco Central. Eso es casi 10.000 millones de dólares. ¿Cómo se crea esa deuda? A partir de los 90.000 originales que Hipólito decidió devolverle en efectivo a las víctimas de la quiebra de los 3 bancos, el Estado se comprometió a incluir en el presupuesto nacional todos los años el dinero que tenía que entregarle al Banco Central, porque el Banco Central no es una fábrica, sí, para el déficit cuasi fiscal, para cubrir el pago de los papeles que el banco tuvo que emitir. Entonces el Estado le daba el 10% de lo que consignaban en el presupuesto, el resto lo utilizaban en otra cosa. Y entonces el Banco Central, dócilmente, emitía nuevos papeles para poder completar lo que tenía que pagar. Esa deuda que empezó en 90.000 millones de pesos ya anda por 450.000 millones. Los dominicanos estamos como si no estuviera pasando nada. Bueno, pero tú no te acuerdas que cuando Leonel se juramentó por segunda vez en el 2004, dijo en el discurso inaugural que él ya tenía resuelto el problema de la deuda cuasi fiscal, que era eso, 90.000 millones de pesos, que iba a tener un préstamo, había unos inversionistas que iban a avanzar unos 2.000 millones de dólares, con lo cual iba a liquidar esa deuda. Bueno, en vez de liquidarla, hoy es como tú dices, 425.000, por ahí que anda. Por ahí es que anda. Millones de pesos, 425.000, o sea, cada 5 veces lo que era entonces. Y cada ahora día más. mismo no perjudica dramáticamente, por ejemplo, el equilibrio macroeconómico de la República Dominicana, porque en este país se tiene la ilusión de que todo está marchando bien. El turismo está marchando bien, las exportaciones están marchando bien, las inversiones extranjeras están... pero la remesa sí. Las remesas, etcétera, etcétera, etcétera. La inversión extranjera sigue fluyendo. El financiamiento sigue fluyendo, aunque sea en grandes supermercados y ese tipo de cosas. Aquí hace 13 años que no se crea una industria. La última industria grande que se creó en la República Dominicana la crearon los García de la ferretería americana, que fue esa gran industria metalmecánica, y ya se la vendieron a los brasileños. O sea, el Estado en este país no propicia
la creación de industria. El Samaná y Nagua y todas esas zonas son las zonas donde por la densidad de población hay más mata de coco de todo el resto de los países. Y el coco es industrializable. Solamente necesita un poquito la mano del Estado para hacer antes. eso. Ahora Además, el coco se enfermó Y hasta lo y importamos. estamos importando coco, Y el lo primero de increíble. Vietnam y después últimamente estábamos de Guyana importando coco. Nosotros, Sí. coco seco. O sea, Y procesado. sí, pero en ese sentido, las partidas del presupuesto, no solamente hay 1 millón de partidas que se violentan, pero la partida del presupuesto como consecuencia de una ley de capitalización del Banco Central que se firmó durante el gobierno de Leonel Fernández y que nunca se ha cumplido porque el gobierno lo consigna en el presupuesto, pero solamente le da una parte y la otra parte la utilizan para otra cosa. Es fundamental. El señor Rijo dio una conferencia en el Colegio Médico hace pocos días y ya él tiene el presupuesto nuevo. Está consignado 16.000 millones de pesos para el pago, para cumplir con la ley. Pero resulta que la deuda de este año es 116.000 millones. O sea, hay 100.000 millones que no están consignados en el presupuesto, a pesar de que la ley dice que eso debe ponerse ahí. Así es. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que a veces ponen la suma exacta y solamente se entrega una pequeña parte Bueno, de esa Fidelio, el situación. problema es que ustedes son pocos, tú particularmente representa una tendencia, un partido que tiene un solo diputado y una tendencia de la izquierda. Se puede decir que hay otro, que los dos son Fidelio y Fidel Santana. Sí, Fidel Y Santana. ustedes por lo menos van a hacer un bloque, ustedes dos se van a quedar también No como hemos formado- aves solitarias o van a tratar de coordinar con los otros de oposición, ¿qué van a hacer? No hemos hecho un bloque todavía, porque en el Congreso se está en los cambios burocráticos, ese tipo de cosas, y todavía no hemos entrado. Pero tienen la en ese- intención, tenemos la intención, sí, tenemos la intención. Sí. Fidelio, yo digo en todos los programas que voy, de que nosotros vamos a desarrollar iniciativas al interior del Congreso, permanentes, de todo tipo. Vamos a hacer grandes esfuerzos. Yo no soy una persona conflictiva en el sentido de que estoy peleando con todo el mundo y esas cosas, Sí. no. Vamos a hacer todos los grandes esfuerzos porque por encontrar las personas serias dentro del Congreso y formar grupos para conseguir lo máximo. Pero nosotros estamos creando un mecanismo de propaganda para que la población conozca paso por paso lo que nosotros hacemos en el Congreso. De forma tal que si mañana nosotros nos aparecemos con un proyecto para que este desastre que hicieron con los fondos de pensiones, que se lo tragaron 330 y pico mil millones de pesos, los fondos de pensiones de los empleados públicos, de los policías, de los guardias y de los empleados Y de privados, los privados. se lo tragaron. Si nosotros presentamos un proyecto para que se investigue eso y se vaya hasta el fondo y se discuta bien esa situación, y ahí ni siquiera nos oyen, porque puede pasar eso, incluso lo que pasó conmigo en la juramentación de la presidenta de la Cámara. Bueno, pero Sí. ¿qué fue Eso, pues. exactamente qué ocurrió? Porque hay diversas versiones. Y dicen hasta que te vocearon, que te insultaron, que te pidieron que te bajaran
o que te cortaron el micrófono cuando tú todavía hablabas como presidente. ¿Era así? ¿Todavía tú estabas hablando como No, a mí no me presidente? cortaron el micrófono. ¿Eh? No, A mí, no te a mí no me cortaron. cortaron el micrófono. ¿Y qué fue No. lo que pasó? Lo que pasa es lo siguiente. La Cámara de Diputados, aquí aquí hay tres poderes, y la Cámara de Diputados es la encargada de vigilar las acciones del Poder Ejecutivo. Así es. Así es. Entonces, si tú tienes a la hermana del presidente de la Cámara de Diputados, cuando la Cámara de Diputados es la que tiene que vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, Sí. es una inmoralidad. Eso es algo en contra del país, eso en contra de la lógica. Aparte de todo lo que pasó aquí en las elecciones, esa es la razón principal por la cual nosotros desde un principio estábamos decididos a no juramentarla como presidente. Presidenta de la Cámara. Entonces, cuando yo empecé a hablar, No era un problema personal con ella. no, de ninguna forma. Incluso cuando yo bajé la escalera, después que me paré, porque hubo un movimiento muy rápido para buscar a un tercero Que la juramentara. me sustituyera a mí, porque el segundo tampoco estaba dispuesto a juramentarla. ¿Y quién era el No, segundo? no me recuerdo, pero era del Partido Reformista. Y entonces este señor la juramentó. Pero cuando yo bajé la escalera, yo le puse la mano en los hombros y le dije, mire, tenemos que juntarnos para yo explicarle claramente las razones por las cuales yo no hice eso y yo estaba decidido a no hacerlo. Pero es sencillamente para establecer un Entonces, diálogo. pero tú terminaste de leer porque tú tenías por escrito una hoja. Yo tenía por escrito Terminaste de esos leerlo, dos argumentos. Ese primer argumento, que ese lo terminé de leer, y el otro argumento es el problema de que dentro de poco tiene que juntarse El Consejo Nacional para de la elegir a los distintos poderes. Y entonces aquí tenemos que una pareja, el presidente y su hermana. y su hermana son parte ¿Pero fundamental. terminaste o no terminaste de leer? No terminé. de ¿Y leer. por qué no terminaste? No terminé porque vamos a decir que yo cometí el error de cuando empecé. Yo dije, miren, les pido disculpas, agradezco todo el apoyo que ustedes me han dado, porque realmente me dieron, se impuso ahí el silencio, yo le agradezco todo esto, pero yo no estoy dispuesto a hacer esto. Y entonces empecé a leer mi texto, pero cuando yo lo empecé a leer, aparecieron muchísimas voces que gritaron y gritaron y gritaron y gritaron, y en ese interín, la eficiente coordinadora general del Congreso ya había conseguido la persona que me iba a sustituir, y yo respeté esa situación. Lo que pasa es que después nosotros, por las redes, nosotros... Yo leí el documento. Sí, circularon el documento. Pero pusimos a circular el documento. O sea que el vocerío no te dejó terminarlo, aunque no te cortaron el micrófono. Sí, no me cortaron el micrófono. Fue no me abucheado. cortaron el micrófono, no puedo decir una cosa por otra. Claro que no puedes, Aparecieron dos o tres que estaban más de la cuenta, y además yo soy muy respetuoso. Pero eran los mismos diputados que gritaban. Sí, pero la señora me dijo, Fidelio, ya llegó el señor que te sustituye, y yo respeté. Sí, respeté la coordinadora, eso. la coordinadora. Sí, la coordinadora del Congreso. Ajá, fue la que te dijo Sí. Fidelio. Pero tú te ablandaste, Fidelio, Sí. porque al fin de cuentas tú eras en ese momento el presidente de la Asamblea y tenías derecho a terminar. Se puede interpretar así. Se puede interpretar así. Bueno, Eso. nada, perspectivas políticas institucionales finalmente, porque pareciera que está difícil la situación en términos de la democracia. Hay quienes desde la sociedad plantean un pacto político social para fortalecer las instituciones, restablecer el imperio de la ley. Sí. Ese pacto político es fundamental, fundamental.
En primer lugar, aquí hay que producir las reformas necesarias de la Junta Central Electoral y del Tribunal Electoral y de la Cámara de Cuentas. Pero en segundo lugar, aquí hay que hacer una revisión del modelo económico que nosotros tenemos. Silverio en estos días decía que por el camino que vamos a pasar de una deuda externa de 50.000 millones de dólares. Eso era Pedro Silverio. Pedro Sí, Silverio. Pedro Silverio. Sí, pero a que eso que estuvo vamos. aquí. Digo, para Entonces, mantener el ritmo de ahora, pa- sin mayores impuestos, llegaríamos a cerca de 50.000 millones entre 4 años. Entonces, de la deuda. el país no aguanta esa situación. Al ritmo que llevamos Y de en ese crecimiento. sentido hay sectores poderosos que están planteando un cambio de modelo. Nosotros planteamos un cambio de modelo, que este país se convierta en un país productivo que produzca lo que el país necesita, pero produzca para la exportación. Eso es un problema Que genere las divisas. fundamental. Pero ese pacto político tiene que plantear el problema de la corrupción y tiene que plantear el problema de la impunidad, y ese pacto político terminará imponiéndose en la medida en que hombres y mujeres, digo hombres y mujeres porque no creo que Fidelio de Pradel es el único que va en ese congreso a plantear las cuestiones que yo voy a plantear sistemáticamente. Yo creo que ahí hay hombres y mujeres de buena voluntad que van a ir apareciendo. Tú vas a apelar a están, eso también. y que yo voy a buscarlo y voy a apelar Alianzas. a eso. Y en la medida en que la sociedad dominicana conozca el fondo de los problemas que tiene este país encima, y esa cuestión de la megaminería, porque es una cosa monstruosa lo de la megaminería, y es una cosa monstruosa lo de la ley del organismo encargado de la minería en la República Dominicana, monstruosa. Cuando tú das un pedacito de tierra porque hay una mina de oro, el Estado te confisca tu tierra y se la pasa a la compañía, y de ahí en adelante ya tú no tienes ningún derecho. Y esa compañía incluso puede coger ese pedazo, esa concesión cuando no le conviene y vendérsela a otra compañía, como ha pasado ya aquí. Entonces, en la medida que la población se vaya enterando de esta situación y los sectores poderosos del país que están preocupadísimos con esta situación, presionen, aquí se va a crear una situación nueva. Además, ¿de dónde va a sacar el presidente de la República la mitad de los recursos que necesita para cumplir la promesa de ese discurso adormecedor que él leyó en el Congreso Nacional? Bueno, ¿De dónde va a sacar el De dinero? una reforma tributaria, dicen. Mayores impuestos. Y aquí sobre quién lo van a hacer cargar. No, aquí vienen problemas económicos graves. La cuestión del fondo de pensiones es grave. Cuando los empleados públicos, como ellos, y los empleados privados que dan el 10% todos los meses religiosamente, se den cuenta que esta gente han gastado 33.000 millones de pesos de los 40.000 millones de pesos que tenía ¿qué 40.000? 330.000. De 400.000. De los 400 y pico mil que hay. Eso va a provocar una reacción en el país, pero va a provocar una reacción también cuando aquí se conozca lo de la megaminería. No, es monstruoso. El fondo de pensiones falta años. El problema va a ser el día que decenas de miles de personas que van a llegar al mismo tiempo a la edad, o varios cientos de miles van a llegar al mismo tiempo porque empezamos juntos a cotizar. Vamos a llegar juntos a la edad de retiro cuando haya cientos de miles de personas que quieran su pensión. Ahí, pero para eso faltan como 15 años todavía. Y ellos tienen un papel del Banco Central, porque esos 333.000 millones de pesos lo depositaron en el Banco Central. Ellos tienen un papel. Recibiendo intereses. Recibiendo intereses. Por eso, en papel estamos mejorando nuestros ahorros. El problema es cuando al gobierno que esté de turno y de golpe le pidamos que entregue
qué sé yo, Sí. 100.000 Sí. millones de pesos un año. El Banco Central no puede hacerlo, Cuando tiene que ser el explote la gobierno bomba. que lo Sí, haga. claro. Sí. Y se va a crear una crisis. Pero eso es una de las crisis aquí que la gente... Para esa la crisis gente- falta años. Sí, Para que esa. la gente se va a ir dando cuenta poco a poco. Y en la medida que eso pase, en la República Dominicana la situación va a cambiar. Porque este es el mismo pueblo dominicano. Bueno. Es verdad que lo han adormecido, es verdad que lo han pervertido en una parte fundamental, es verdad que lo tienen adormecido con todas estas cosas, pero este es el mismo pueblo que creó las condiciones para derrocar a Trujillo, este es el mismo pueblo que eligió a Bosch en 1962 y eligió a los constituyentes de la Constitución de 1963. Este es el mismo pueblo que hizo la Revolución Democrática de abril de 1965. Este es el mismo pueblo que peleó contra los norteamericanos e impidió que nos aplastaran a nosotros en la guerra. Y este es el mismo pueblo que le dijo a Balaguer, no, ya usted no sigue. Y puso a Guzmán en el poder por la vía electoral. Este es el mismo pueblo, lo que pasa es que al pueblo lo tienen adormecido. Pero si se desarrolla una acción donde el pueblo se entere de las barbaridades que se hacen aquí a diario en la República Bueno, pero se Dominicana. denuncian a diario Sí. y el pueblo no se entera. Bueno, muchas gracias Fidelio Despradel, diputado nacional por el Partido Alianza País, que él mismo, él es más de medio siglo de historia política dominicana, no había estado nunca en el Congreso ni No. en un municipio, Yo- en la Yo oposición, ni lo había en la visitado, lucha. ni lo había visitado. Wow. Muchas Yo le gracias. decía a la señora, Sí. que ahora se me olvida el nombre, Ana Selma. Ana, usted es mi madre, mi madrina aquí, usted es la que me enseña todo esto, porque yo no entiendo del aparato que están aquí. Y ella era que me orientaba. Bueno, muchas Pero hay gracias. una cuestión, termino. Ustedes me preguntaron ahorita sobre el conjunto de iniciativas que uno iba a tomar en el Sí. Congreso. Vamos a utilizar otro programa para hablar de eso. Pues yo quiero hablar, por ejemplo, de las iniciativas que nosotros vamos a tomar con la mujer, Bueno. Bueno. con los Muchas jóvenes. gracias, con los Fidelio. jóvenes. Se nos acabó El el que tiempo. tiempo hace rato que se Sí, nos sí, acabó. y disfrute del café Santo Domingo. Bueno. Bueno.